Muy bien, buenas noches para todos, estamos transmitiendo en vivo. De nuevo, vamos a leer, vamos a juntarnos para leer un poco. Acá estoy con mi super gorra de Star Wars. No sé ni, hace 1000 años que la tengo, me encanta. La encontré revisando porque hice la promesa de que iba a usar un gorro distinto cada día. Y hasta ahora estoy cumpliendo, ¿eh? Hasta ahora estoy cumpliendo, papito. Así que ahí vamos. Bueno, gracias a todos, como todos los días. Ahí se van enganchando los muchachos. ¡Hola, Toto, querido! Bueno, esperando que lleguen algunos más para poder leer en el día de hoy. Y como siempre les digo, a ver si lo puedo poner acá. A ver, todos los cuentos están, a ver, en mi canal de mi Miguelito de YouTube. Publicar. Y a ver, esto se puede fijar comentarios. Ahí está. Muy bien. Estoy aprendiendo cada vez más, ¿viste? Queda ahí fijo, entonces todos leen que está ahí. Bueno, Benja querido, Sara y a toda la gente. Bueno, bienvenidos todos, che, gracias por estar ahí, como todas las noches. Hola, Vale. Y acompañarme en esta locura de encontrarnos y de leer. La verdad es que, hola hija querida, la verdad es que estamos todos como un poco raros hoy, ¿no? Desde que el gobierno de la provincia tomó la decisión de que para ir por la calle tenemos que usar obligatoriamente tapabocas. Pareciera ser que el mensaje se entendió de otra manera. Parece que todos entendieron que listo, se usa tapaboca, puedo salir, puedo hacer lo que quiera, puedo caminar por la calle libremente, salir. No, no, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Esa es la idea. No se trata de que podés salir. Sigue siendo igual, se han ampliado algunas cuestiones, los bancos están trabajando con turnos. Hoy nos enteramos de que había gente que pidió turnos en los bancos y después salió a hacer compras, ¿no? No, quédate en tu casa. Si no tenés que salir, no salgas. Y no uses esta historia de que te pones el barbijo y podés salir. No es culpa del gobierno, no te pongas loco, porque estás haciendo mal las cosas. No tenemos que salir, hay que quedarnos en casa. Está más que claro eso. La verdad es que uno siente mucha como bronca, impotencia, qué sé yo, al descubrir que uno le mete ficha nomás, viste, tranquilo, salimos, total, me pongo el tapabocas y está todo bien. No, está todo mal, está todo mal. La gente que tiene que salir a trabajar porque su actividad está exenta, tiene la posibilidad de ir a trabajar. Hay mucha gente que incluso así se está quedando a trabajar en la casa, y hay muchas de las personas que están obligadas a ir a trabajar, a las que les encantaría quedarse en su casa, cuidándose con los suyos, y tiene que estar laburando en la línea de fuego. Ni siquiera te hablo ya del personal de la sanidad, de seguridad, los empleados de los supermercados, los empleados de las farmacias. Les encantaría estar en su casa. Nosotros entendemos, y todos entendemos, que esto es una locura y que la actividad económica se está viendo muy castigada. Pero estamos hablando de un tema de salud. Todos los que somos independientes y los que trabajamos de manera independiente estamos bastante complicados, muy complicados. Los que vivimos el día a día, los que dependemos de nuestra actividad comercial y no tenemos un sueldo fijo, estamos muy complicados. Pero quédate en tu casa, viejo, quédate en tu casa. De eso se trata. Se viene el frío, hay que cuidarse más. No hagamos macanas, por favor. El hecho de que te pongas un barbijo no te hace inmune. No te hace inmune, esto no es una pavada, es muy grave. Lo único que tenemos que hacer es mirar lo que está pasando en otras ciudades del primer mundo. A los que miramos como ejemplo muchas veces la están pasando mal. La están pasando muy mal. Por favor, cuídate, porque nos tenemos que cuidar entre todos.
Y si vos te cuidás, me cuidás a mí. Y al revés. Entonces cuidémonos, hagamos los deberes, lavémonos las manos, tengamos cuidado cuando estamos fuera de casa de las cosas que tocamos, lavémonos las manos, mantengamos la distancia entre las personas. Parece que no sé, viejo, que dijeron, bueno, listo, ya está todo bien. No, no está todo bien. Al contrario, está todo mal. Y tenemos que hacer las cosas bien para pasarla mejor. De eso se trata. Pero bueno, quiero decirles que encontré un libro bastante interesante. Hola, Beni, querido. Este libro, que lo están viendo al revés, así que se lo voy a leer, se llama Cuentos espectaculares creados en el NEA. Fue una realización del ente cultural, cuando existía el ente cultural de la región NEA, conformado por todos los presidentes de los institutos de cultura, o subsecretarios o directores de cultura de las provincias del NEA, y es una recopilación de cuentos de autores de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Está realmente muy, muy lindo y tiene cuentos muy copados, así que estos días voy a leer varios cuentos de este libro de distintos autores del NEA, para que podamos compartir también a los autores del NEA. Voy a leer hoy un cuento de José Gabriel Ceballos, un escritor correntino, alvearense, que tiene muchos premios, recibió muchos premios en España, es un gran escritor, un gran tipo también, lo hemos entrevistado en la radio varias veces, gracias al pelado, a Néstor Buscemi, que es amigo y que lo admira mucho además. Les voy a leer un cuento de Ceballos, que se llama El patrón del chamamé, ¿sí? Así que espero que les guste. El viejo Fermín Ayala me llamó de madrugada 2 días después de su muerte. El teléfono me despertó de una borrachera que me había agarrado para olvidarlo todo. Una aciaga noticia, dijo la radio. En la capital de la provincia falleció don Fermín Ayala, el patrón del chamamé. Adentro se produjo una catástrofe. El velatorio se realizará en el Teatro Oficial, el gobernador ha decretado feriado por el duelo. Luego me serví el primer vaso. No queda mucho más por hacer cuando uno se entera que se murió un amigo semejante y un genio además. Pero algo, un presentimiento, como si un murciélago me rozara el cerebro, me impidió servirme el segundo vaso, aunque yo ya había decidido emborracharme hasta el delirio. El locutor dijo después, todavía no se sabe cuándo y dónde será sepultado Fermín Ayala. Posiblemente lo lleven a su pueblo natal. Durante su enfermedad, el maestro habría manifestado el deseo de que lo sepultaran allí. Mi murciélago interior volvió y volvió en las horas siguientes, a medida que la radio pasaba las noticias, que el gobernador habría donado para Fermín un lujoso féretro, que el velatorio hervía de gente, que seguían las dudas sobre el lugar del entierro, hasta que no aguanté más y fui al teléfono y pedí una comunicación con la capital. Una comunicación telefónica con la capital provincial no resulta fácil en estos confines. Los pocos teléfonos que hay aquí son objetos más bien decorativos. Me dieron línea unas 4 horas después. Tuve suerte y hablé con mi primo en persona, médico allá, y que había atendido al viejo en su triste final. Él y otros amigos de Fermín peleaban duro para hacer cumplir aquel deseo que el viejo les había expresado varias veces. Pero el asunto se complicaba. Casi nadie en la capital parecía conforme con que el difunto viajase. Los funcionarios públicos querían sacar todo el jugo de aquellos funerales tan oportunos, faltando un mes para los comicios. Funerales que solo podían alcanzar sus plenos efectos, claro, si se realizaban allá. La viuda le había tomado el gusto a desempeñar su rol estelar ante un público tan importante. La mujer con quien Fermín llevaba 35 años de separación, la que solo se acordaba del pobre viejo para ir al banco a cobrar los derechos de autor que él le había cedido en su totalidad, con tal que cesaran las citaciones e intimaciones judiciales, la que ni siquiera había aparecido por el hospital en los 5 meses que duró la internación de Fermín. Y la mayoría de los artistas allegados a Fermín tampoco colaboraba. Casi no había artista en aquella ciudad que no estuviera preparando un discurso fúnebre o haciendo declaraciones a la prensa sobre la irreparable pérdida. No colgué el teléfono sin que mi primo, el doctor, me prometiera dar batalla hasta el final.
Me aseguró que cada 2 horas, con secretas complicidades, inyectaba cierta sustancia en el cadáver para volver más lenta la corrupción. Puse un disco de Fermín en el aparato de música. Debía sentir la totalidad de mi dolor para que éste se me instalara por completo en mi corazón, y aquella música ayudaría. Un disco que Fermín me había regalado en Buenos Aires, donde vivía por aquella época. La caligrafía redonda en la cubierta en un azul desvaído me acarició el alma. Para Elito, con cariño. Y la firma y la fecha. Siempre fui Elito para Fermín, como si la confusión le sirviera para no admitir la muerte de mi padre, el verdadero Elito, muy amigo suyo desde la infancia. Me llamó Elito desde que me tenía en sus rodillas, en las pausas de los conciertos domésticos que solía ofrecer en mi casa. Otros recuerdos me invadieron con las rotundas, corpóreas voces de aquel bandoneón mágico. Fermín Ayala ejecutaba su bandoneón en un parquecito de diversiones, bajo un foco donde apenas latía una luz amarilla, inclinándose sobre su instrumento, enderezándose blandamente hacia un costado y hacia el otro, unas veces con la cabeza gacha y otras de cara al crepúsculo. Parecía un místico en trance. Tocaba a cambio de boletos para las sillas voladoras y los barcos hamacas que regalaba a la gurizada. Un payaso pintado en el latón reía a su izquierda. Entonces Fermín tenía unos 40 años. Hacía un largo tiempo que las muchachas lugareñas ya no alimentaban ilusiones cuando él regresaba al pueblo por unas semanas. Ya todos aquí habían comprendido que Fermín llevaba la bohemia en el alma, que nada podía retenerlo y nada se llevaría el de entre nosotros más que la melancolía, la materia prima de su música. Por eso, años después, a todos sorprendería la noticia de su casamiento en Buenos Aires y a nadie sorprendería la pronta separación. Sus padres ya habían muerto. El almacén fundado por el primer turco Ayala, llegado a estas latitudes, su abuelo o tío abuelo, y que en realidad no era turco sino libanés, ya era un sombrío fantasma dominado por las ratas y las cucarachas. Fermín ni siquiera se alojaba en su casa, ocupada por su única hermana, solterona y neurasténica. Aceptaba la primera invitación que recibía, fuera para hospedarse en casa rica o pobre, lo mismo daba. Y no dejaba insatisfecho a nadie que solicitara su música. Tocaba en serenatas, en fiestas familiares, en el club social, en los saraos filantrópicos organizados por las damas principales, en sus bailantas orilleras, en el prostíbulo, en la plaza después de las retretas. Una mañana fue a buscarlo a nuestra casa, donde él se hospedaba, una mujer que había perdido a su hijo recién nacido. Una campesina, enlutada enteramente, sostenida por 2 hombres con negros pañuelos al cuello. La mujer sollozaba y alargaba sus brazos hacia el zaguán. Venía a buscar a Fermín para que tocara en el velorio de su angelito. La música me traía más y más recuerdos, nostalgias campesinas, mis primeras audacias en los bailes suburbanos, el teru, yo con 11 o 12 años, bailando el teru en un acto escolar, disfrazado de gaucho y con corcho quemado por bigote, frente a Fermín y su bandoneón. Martita. Corresponde decir que Martita, la supuesta musa inspiradora de ese chamamé supremo, fue una de aquellas mujeres vulgares que enamoraban a Fermín por unos meses. Me la presentó él mismo. Yo estudiaba abogacía en Buenos Aires y había ido a escucharlo al salón La Primavera de la calle Charcas, donde se podía bailar música correntina por unos pocos pesos. No abundaban los correntinos aporteñados que no cayesen por la primavera con cierta frecuencia. Las veladas con Fermín Ayala, naturalmente, implicaban un lleno total. Había que entrar temprano o no se entraba. Se bailaba en unas pocas baldosas. En una pausa me acerqué a las mesas donde Fermín, sus guitarristas, sus eternos compinches borrachines y unas cuantas mujeres celebraban el éxito. Lo hallé alborozado, como si una inyección de alegría le hubiese quitado toda su pachorra timidez. Me invitó a sentarme, me sirvió vino, me preguntó por mi familia y mis estudios y enseguida me dijo, iluminada su cara de moro bonachón: «Quiero que conozcas a mi novia», e indicó a la rubia sentada a su lado, quien respondió a mi saludo frunciendo los labios rojísimos y todo el rostro lleno de cosméticos, como en un beso. No me sorprendió, se parecía a las novias de Fermín que yo había conocido, hembras de la noche, gastadas. Con algunas
Él había convivido en las pensiones modestas donde se alojaba en Buenos Aires. A 2 o a 3 hasta las había traído al pueblito para la comidilla del mujerío local, pero el dato inmediato me dejó perplejo. Es Martita, la del chamamé. ¿Cómo tragarme aquello? Martita, el motivo de aquel himno sublime. Multitudes se conmovían con la música que había inspirado aquel estúpido y fofo ser. Después, mucho después, anciano ya, Fermín me confesaría que los nombres femeninos de su chamamé nada tenían que ver con la inspiración, por lo general. Cuando se enamoraba le ponía el nombre respectivo a alguna composición aún no bautizada. El segundo día transcurrió sin novedades importantes. Las radioemisoras transmitían en directo desde el velatorio con abundante música de Fermín, su biografía y reportajes con los famosos presentes. Un músico que había plagiado a Fermín hasta lo increíble tartamudeó por el quebranto. Una actriz que tras un breve amorío le había iniciado un juicio por malos tratos a Fermín, que no mataba una mosca, sollozó cual una Magdalena. El anuncio de un reportaje con el propio Fermín, grabado 2 años atrás, despertó mi curiosidad. Por su timidez, raras veces Fermín daba reportajes. Entre amigos, vaso en mano, el bandoneón sobre sus piernas, solía gastar largos ratos contando andanzas. Su voz nasal y corroída por el tabaco hilaba los recuerdos con precisión. Pero el verbo se le atragantaba ni bien empezaba a responder a un periodista. Se ponía a balbucear, enarcaba las gruesas cejas, contraía el rostro, sus grandes ojos buscaban ayuda y por fin, con un ademán, daba por concluida la tortura. El reportaje que anunciaban resultó ser una corta grabación tomada en un teatro de Buenos Aires tras la presentación de su penúltimo long play. Frases triviales, la emoción de hallar un público tan entusiasta en Buenos Aires, el buen momento para el chamamé, etc. 3 minutos. Se oían voces y risas como fondo. Fermín carraspeó 2 veces. El maldito cáncer ya le agujereaba los pulmones. Al atardecer me llamó Luisa. Antes de convertirse en una vieja maniática, Luisa cantaba con Fermín en las veladas filantrópicas que las señoras organizaban cada vez que él volvía por aquí. Tenía una voz soprano mal ejercitada y sin rival en el pueblo. Cabe suponer que guardaba un amor platónico por Fermín, renovado quizás por su temprana viudez sin hijos. Lloró en el teléfono como lloran los sopranos y luego me clavó el aguijón. ¿Y qué pensás hacer para que no nos dejen sin Fermín? ¿Yo? Exageré mi sorpresa. ¿Por qué yo, Luisa? Sos el amigo más cercano que le quedaba aquí y el escritor de este pueblo. Luisa, francamente, su voz subió varios tonos y se descompuso en como graznidos que enseguida se disolvieron en un nuevo ataque de llanto. Colgué y salí a la calle. Me sentía verdaderamente mal. Las calles estaban desiertas, con puertas y ventanas cerradas. El pueblo de Fermín Ayala había reducido al mínimo su vida visible. Unas vacas caminaban por la arena hacia el ocaso. Unos perros retozaban a sus anchas en la plaza. Unos gurisitos jugaban a la pelota. Al rato pasó un mencho en un carro cargado de leña. 2 mujeres entraron a la iglesia. La tristeza flotaba como una nube tangible. Regresé a casa cuando afuera ya se habían encendido las luces. Enseguida la radio informó que el Ministerio de Educación y Cultura había confirmado el cuerpo de Fermín Ayala a su pueblo natal para recibir sepultura conforme a sus deseos. El viaje se iniciaría al mediodía siguiente, tras una ceremonia que comenzaría a las 9 en el Teatro Oficial. Habría discursos, un responso rezado por el arzobispo y un adiós musical a cargo de un selecto grupo de estrellas chamameceras. La radio dio algunos nombres: Ramona Galarza, Ernesto Montiel, Isaco Abitbol, Julio Talavera y su conjunto, los 4 Haces, los hermanos Barrios, entre otros, despedirían con música al gran maestro. Todas las campanas de la ciudad sonarían a la vez cuando el muerto dejara el teatro. El Ministerio de Educación y Cultura y sus secretarios acompañarían a Fermín en el viaje. Apagué la radio y me quedé con los ojos cerrados por un buen rato. Ahora sí, el murciélago interior había desaparecido. Me levanté, busqué la botella de whisky y un vaso y empecé a emborracharme concienzudamente.
Mi abuela solía decir que Fermín hubiese sido un célebre músico sinfónico que malgastó su genio con la música de los ranchos, por vago y chinero. Aquella noche, extrañamente, el alcohol y los misterios del espíritu realizaron en mí ese hipotético destino de Fermín Ayala. Estaba yo en un teatro inmenso, colmado y alumbrado a giorno. Unos extraños insectos volaban en enjambre sobre el gentío, manchas que erraban por la deslumbrante claridad de un palco a otro, desde el paraíso hasta rozar la platea. Las luces se apagaron, un reflector siguió a una de las manchas voladoras y la gente aplaudió. Logré atrapar un insecto. Una especie de escarabajo chato y marrón pataleaba en mi mano. Le arranqué un ala y brotó música, un breve acorde de bandoneón. Le saqué una pata y brotó más música. Le saqué la otra ala, una antena, y la música fue formando una melodía. Alcé la vista y vi a Fermín Ayala en el escenario. Vestía un frac, ejecutaba aquella maravillosa melodía, sentado bajo un potente haz de luz. Abría tanto el bandoneón que los brazos parecían estirarse sin articulaciones. Mantenía la cabeza inclinada sobre un hombro, los párpados juntos. Sonreía. Luego, como fantasmas que se corporizan en una claridad creciente, detrás aparecía una orquesta. Los hombres con fraques y las mujeres con largos vestidos brillantes, tocando en perfecta formación, los violines delante, los bronces en un extremo, los contrabajos y el piano en otro extremo. Fermín se irguió, depositó el bandoneón en su banquito y caminó hasta el atril del director. Tomó la batuta, giró hasta el público y saludó con una reverencia. Giró hacia la orquesta y ordenó atención con los brazos en alto. Aquel instante, la orquesta inmóvil y Fermín de espaldas con los brazos alzados y la batuta apuntando al cielo tenían una tensión insoportable. Y en cuanto la batuta desencadenó la música, de los instrumentos empezaron a salir aquellos repugnantes insectos. De las cornetas salían como chorros, por entre las cuerdas, en nubecitas que se espesaban hasta echar vuelo, mientras la orquesta hacía crecer la sinfonía, que por los movimientos de los ejecutantes debía ser fragorosa. Los escarabajos invadían el teatro. Enseguida los sentí en mis brazos, en mi pelo, queriendo meterse en mi boca y en mis orejas. Vi caer a alguien en la platea cubierto por ellos. Los vi trepar por las piernas y la espalda de Fermín, derribar a los músicos de la orquesta, que sin embargo no paraban de ejecutar aquella música insonora. De repente, en la desesperación, pegué un grito. Recurrí a mi whisky. No tardé en dormirme otra vez. Me acometieron otros sueños igualmente intensos, pero que mi memoria ya no guardaría. Ignoro si volví a despertarme antes que el teléfono me sacudiera los sesos. Supongo que el aparato sonó un buen rato. Me levanté y crucé la casa, aún en sombras. En la otra punta de la línea, el bandoneón de Fermín Ayala lloraba un tristísimo chamamé. La música cesó en cuanto comprendí que Fermín me llamaba. Me puse a preparar lo necesario para el viaje. Salí a media mañana. Durante aquellas 12 interminables horas que anduve hacia la capital provincial, maldije a mi achacoso automóvil hasta la blasfemia. Tuve que detenerme 3 o 4 veces por problemas mecánicos y se me pinchó una rueda. Por la radio del auto conocía lo que pasaba en el velatorio. El gobernador discursió por lo menos durante media hora. Los oradores sumaban unos 10. El locutor hablaba de una muchedumbre impresionante. Los músicos, apretujados por el gentío, apenas pudieron actuar. Había tumultos y desmayos. Por fin sonaron las campanas. Una gran paz me llenó cuando oí aquellas campanas por la radio, mientras corría en mi viejo automóvil por un terraplén sobre un estero poblado de garzas perfectas. Ocurría a media tarde, mucho después de lo previsto. Todo se demoraba en el mundo desde aquella muerte. Pero cuánto me equivocaba yo al creer que se habían terminado los problemas. Me uní al cortejo fúnebre cerca del pueblo de Saladas. Tras los furgones que transportaban el ataúd y las ofrendas florales, marchaban unos 30 automóviles. Los 4 primeros con los funcionarios públicos. La viuda no venía, para ella ya bastaba. Había puesto fin a su actuación con una supuesta crisis cardíaca. La mayoría era gente de mi pueblo que vivía en la capital. Hice señas a mi primo el doctor. Nos detuvimos.
Por la comodidad, uno de los que viajaban con mi primo pasó a mi vehículo y emprendí el regreso, último en el cortejo. Mi acompañante era un periodista, crítico de música o algo así. Me contó que habían tenido problemas desde la partida. En las afueras de la capital habían acabado negociando con una comisión vecinal y bajaron al difunto para que se lo llevaran a una capillita. Más adelante, llegando a Empedrado, también habían parado 2 veces, obligados por la gente, y otras 2 habían seguido a duras penas. Los admiradores del patrón del chamamé cortaban la ruta dispuestos a no retirarse sin homenajear a este debidamente. Los funcionarios habían pedido protección a sus superiores de la capital, consiguiendo solo un coche con policías vestidos de civil y una orden de comprensión. Iban con un ídolo popular y los comicios generales estaban demasiado próximos. El periodista se consideraba un erudito en Fermín Ayala, decía saber sobre el viejo y su obra musical como nadie en el mundo. Deseaba volcar tales conocimientos en un libro. En cuanto supo mi relación con Fermín, se le encendió una ansiedad por sacarme datos. Lanzaba sus preguntas y los ojos se le quedaban bailando como desesperados. Escuchaba con avidez, haciendo gestos bruscos, rascándose la descomunal nariz o la melenita canosa y sucia, fumando a grandes chupadas. Se interesaba particularmente por los datos más antiguos, que yo conocía por referencias de gente mayor. El Fermín Ayala muchacho, que con su bandoneón acompañaba las películas mudas en el cine ideal, insuperable con los dramas, lamentable con las películas cómicas. Le conté al erudito que cierta noche el dueño del cine, un italiano, despidió a Fermín en el intervalo de un programa reidero a puro grito y delante de los espectadores. Estaba cansado de que aquel músico adolescente le estropeara las escenas cómicas con su música triste. El Fermín Ayala, que se alquilaba para las serenatas por tragos y cigarrillos, iban en un carro enorme, con un piano, Fermín y unos 8 o 10 amigotes, casi todos integrantes de la Santa Cecilia típica y jazz, y la banda de música municipal, y otros tantos detrás, en sulky, a caballo, algunos con un saxo o violín colgado de la montura. El erudito me preguntó si ya por entonces Fermín tocaba solo el bandoneón. No, tocaba todos los instrumentos y con casi todos era el mejor. Su preferencia por el bandoneón nacería años después, en la época en que el legendario Rodriguito Rodríguez lo contrató en Buenos Aires para ingresar a su conjunto de todos los ritmos que producía furores en los suburbios porteños. Se podría suponer que Rodriguito Rodríguez conoció a Fermín en Buenos Aires tras uno de los viajes que éste solía realizar con algunos compinches del pueblo en el tren internacional argentino-paraguayo, ganándose los pasajes por trechos y a pura música. La clave, decía el viejo cada vez que narraba aquellas excursiones, estaba en hacer coincidir el mayor entusiasmo del baile que se armaba en los vagones con una adecuada proximidad de la estación hasta donde valían los pasajes ya conseguidos. El viaje duraba entre 2 y 3 días, según cómo estuvieran las vías, peligrosas por la menor lluvia. Fermín contaba que eran verdaderas bailantas, incluso con sus peleas de cuchillo. Nuestra marcha se interrumpía cada tanto. Nos detuvieron jinetes con ponchos y pañuelos rojos, con banderas rojas. Nos detuvieron jinetes con divisas celestes. Los caudillos iban delante, hombres de una misma mirada dura. Había que mostrarles el ataúd. Se quedaban con el sombrero en el pecho, una perplejidad en los rostros oscuros, los ojos fijos en el féretro, hasta que el líder agitaba las riendas y todos se marchaban, como en un estallido, lanzando fuertes gritos. Después nos pararon unas procesiones con estandartes y santos. Las 2 primeras por la noche, alumbradas con antorchas y candelas. Una procesión se llevó el féretro hasta su centro y nos demoró como 3 horas. Desde los autos oíamos los lamentos, letanía, música. Algunas interpretaciones se sucedían con poca distancia entre sí. Los grupos pequeños, de 20 o 30 personas, se conformaban con rezar un Padre Nuestro ante el difunto y depositar unas flores en el furgón respectivo, cuya carga hubo que tirar en parte varias veces. Los grupos mayores nos demoraban más. Rezaban rosarios enteros, nos faltaban la música y los discursos. Un juez pedáneo habló como para dormir a leones. Un intendente municipal pronunció un inacabable discurso en guaraní. Los músicos, claro, solo tocaban chamamé de Fermín Ayala, acordeonas, guitarras y en algunos casos un contrabajo. Las plañideras competían de un modo estremecedor.
4 veces tuvimos que entrar en pueblos laterales, caseríos pobres, semi hundidos en la arena. Los vecinos nos conducían hasta la plaza, donde aguardaban las autoridades locales y allí se rendía el homenaje. Saliendo de Mercedes tuvimos que entregar el muerto para un baile. Una senda sinuosa nos llevó al anochecer por entre espinillares y vacadas hasta el rancho del baile. Allí, en un patio de tierra alumbrado con faroles de querosén, vi el más increíble homenaje que recibió Fermín Ayala. Parejas que bailaban su música llorando en torno al ataúd. Lloraban silenciosamente mientras se lucían con las figuras de los chamamés que difundía un abollado altavoz. Cuando despuntaba el alba, el erudito se acercó y me dijo: «Es fácil de entender, compañero». La mirada se le perdía en el baile. Me dijo: «El viejo era un carozo, ¿se da cuenta?». «¿Un carozo?». «Un carozo», ratificó, y empinó el vaso. No solo estaba borracho, también estaba inspirado, pues agregó, mirando al cielo: «¿Qué cree usted que somos para aquella estrella?». Y señaló con el cigarrillo. «¿Qué le digo? Para cualquier tipo civilizado que nos vea», y subrayó con el tono la palabra civilizado. «Un carajo, compañero, no somos un carajo, unos pobres desgraciados, medio indios todavía, a las vueltas con un viejo muerto por una provincia de mierda de un país de mierda». Guardó silencio por un momento, como sopesando sus ideas. «Y sin embargo, somos importantes», añadió. «La pucha si somos importantes». Siguió hablando, volvió a referirse al carozo, lanzó un eructo sonoro, prendió un nuevo cigarrillo. Aproveché que mi primo el doctor pasaba y me alejé con él. No recuerdo muy bien la última parte del viaje. Mi cabeza ya no funcionaba bien. Recuerdo sí que casi todos los autos que habían partido desde la capital abandonaron la caravana. Recuerdo que oíamos la música de Fermín Ayala por todas partes. Recuerdo que descubrí por qué aquellos insectos marrones estaban en mi sueño del teatro. En mi infancia, durante las noches calurosas, Fermín solía tocar el bandoneón en la vereda de mi casa para mi familia y los vecinos, y mientras tanto, los gurises nos dedicábamos a mutilar a los escarabajos que se juntaban bajo la luz de la Boca Calle. En un boliche donde se nos esperaba con un asado y más baile, el ministro de Educación y Cultura decidió volverse con su séquito. «A este paso llegamos todos muertos», dijo. «Se va a la puta madre la cultura popular», dijo. El patrón del chamamé desapareció por la noche. Lo homenajeaban por enésima vez junto al camino. Se lo llevaron aprovechando la oscuridad y que sus acompañantes dormíamos rendidos en los autos. Ya olía muy mal. Ya había que hacer un gran esfuerzo para acercarse al féretro. Dividimos la búsqueda. Al amanecer el erudito y yo nos metimos a pie por un caminito que cortaba un malezal hacia el norte. Caminamos y caminamos sin más testigos que las aves silvestres, temerosos de las víboras, con las orejas atentas. Enseguida el sol empezó a picarnos fuerte. Por fin, casi al mediodía, la brisa nos trajo débilmente la voz de un bandoneón. «Por allá», indicó el erudito tras escuchar por unos segundos. «Otra bailanta», dije. «Habrá que traer a los demás». El erudito hizo una seña para que me callara. Se había detenido. Estaba pálido. «Pero oiga», dijo, «oiga bien. Ese es Fermín Ayala y toca Paso la Perdiz». «Sí. ¿Y qué?», pregunté. Aún estropeado por una mala amplificación, el sonido de aquel bandoneón era inconfundible. «El viejo nunca grabó ese chamamé», me contestó el erudito. Este es un cuento editado en el año 1998 y es de José Gabriel Ceballos, que es un capo. Y espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Mirá, ahí está Gabino Chávez, querido Gabino. Gran cantor, gran persona, Gabino, querido. Qué alegría tenerte por acá, disfrutando de nuestras juntadas todos los días a las 9 de la noche, Gabino. Te espero mañana también para seguir leyendo. Y vamos a seguir leyendo cuentos del NEA. Hemos leído a grandes, hemos leído a Gabriel García Márquez, hemos leído a Cortázar, a Borges. Y bueno, gracias a todos, a la familia, a los amigos, a todos los que están ahí. Muchísimas gracias. La verdad disfruto mucho de leer y le gustó. Grande Benja. ¿Te gustó, Toto? Bueno, mañana vamos a volver a leer
cuentos de autores del nordeste argentino, en esta recopilación que encontré que se llama Cuentos Espectaculares Creados en el NEA y que reúne cuentos de escritores de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa. Así que vamos a compartir estas noches algunos cuentitos de por acá que son realmente buenos. Arrancamos con un capo, que es Ceballos, y este cuento es realmente maravilloso. Gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí y los espero mañana. Yo espero mañana. Y si no tienen que salir, no salgan, quédense en sus casas, cuidémonos entre todos, ¿sí? Que de eso se trata. Chau, hasta mañana.